Bienvenida al séptimo episodio del podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que yo creo que es necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Hijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 40 años de vida hasta ahora. Hoy traigo conmigo a una invitada muy especial, porque todas son especiales, y ella por lanzarse y ser la primera después de mi hermana, pues quizás más especial aún. Ella es Mar Pérez de la Diez y ¿quieres contar tú cómo nos conocimos? Y Sí, venga, pues cuéntalo tú. bien, pues la primera vez que nosotras nos conocimos fue en una sesión de fotos donde yo estaba embarazada. Esa fue la primera de todas, porque nos hemos visto ya Varias en veces. relación laboral, han sido 3 veces por lo menos. Y en esa primera vez yo estaba embarazada de 7 meses y me separé cuando estaba embarazada de 4. Y Y eso en se ese me quedó a proceso, mí grabado. ¿cómo es esto posible, no? De que la gente se separe estando embarazada. Bueno, fruto de la experiencia, es decir, era el segundo. Yo ya tenía un primero que tenía, ellos se llevan 26 meses, con lo cual en ese momento no había ni cumplido los 2 años. Cuando él cumplió los 2 años, yo ya estaba separada. Tal y como tú dices, para mí la maternidad, pues fue una revolución, pero se inició como una depresión mortal de necesidad y con una crisis existencial eh, brutal, que hizo que, para mí, el motivo de esa ruptura fue esa crisis existencial que yo tuve, en la que no supimos acompañarnos o gestionarlo juntos y al final, pues, se rompió y se rompió estando embarazada, ¿no? Entonces, el típico comentario es, ¿cómo te vas a separar estando embarazada? Pues sí, no, qué lástima, si esto siempre es fuente de felicidad, de no sé qué, de no sé cuánto. Claro, cuando tú tienes un hijo, tú ya sabes que eso es mentira, que los hijos separan. Luego ya te unirán, pero en un primer momento es una bomba de relojería en cualquier pareja. Realmente, sí. Entonces, si tú no estás bien de base y metes ese elemento, pues en vez de una bomba de relojería, eso es la explosión de una central nuclear. Y digo, ¿para qué voy a pasar por eso si es que no? Porque además es que yo no estaba bien. Y Ya. si yo no estaba bien, no. Entonces, como para mí el primer embarazo y el primer niño fue tan complicado, para mí el segundo embarazo fue una tortura china. O sea, era como, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, esto me lo va a hacer todo muchísimo más difícil. Gonzalo, cuando seas adulto y escuches esto, por favor, yo te quiero, ¿eh? O sea, eso fue en aquel momento puntual. Entonces, yo necesitaba hacer algo para él, para Que honrar su ahora que embarazo. has dicho tú lo de yo te quiero, que no quiere decir que no queramos tener hijos. O sea, que No, los adoramos, que los queremos sí, muchísimo. Y sí. a la vez somos conscientes de que cuando llegan nuestros hijos al mundo, todo, pasamos de ser una pareja a ser una familia que tiene que volver a reestructurarse. Igual que cuando estamos solas y conocemos a una persona, tenemos que volver a reestructurarnos, lo hacemos desde toda la ilusión, desde todo el enamoramiento y es mucho más fácil. Cuando llega ese hijo, el enamoramiento es hacia el bebé y entonces la conexión en pareja se ve tocada. Sea como sea, Porque estás en cambian las simbiosis con cosas. el niño. Si es que estás en simbiosis con el crío, o sea, es que eres uno con él. No. Yo recuerdo cuando yo me incorporé a trabajar después del primero, cuando yo me miré en el espejo, yo tenía un curso en Madrid. Llegué por la noche, me miré en el espejo y dije, ¿quién eres tú? ¿Y cuánto tiempo hace que no nos vemos? Una cara demacrada, el bigote, la ceja, el pelo, chupada, o sea, no había conectado conmigo en ningún momento desde que yo había tenido a mi bebé, porque es que no te da, encima, siendo el primero, estás más perdida, o sea, es un mundo de miedos, de cómo se hace, de cómo no se hace, de por qué llora, de por qué no llora, si lo estoy haciendo, la lista de los cheques, ¿se ha meado? No. ¿Está cagado? No. ¿Tiene hambre? No. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, ¿por qué no paras de llorar? O sea, y aparte de que te olvidas de ti. Entonces, bueno, cuando tengo ese segundo embarazo y yo lo rechazo tanto con toda la culpa, porque una vez que tú te quedas embarazada, ya la culpa se instaura en ti y ya nunca jamás se va, sigue siempre contigo. Y entonces yo con toda mi culpa estaba con ese embarazo diciendo, bueno, llegará un momento en el que pase, será difícil,
pero llegará un momento en el que pase. Entonces, nos conocimos porque yo necesitaba honrar ese embarazo, hacer algo Sí. que fuese una celebración de que él iba a llegar al mundo y de que iba a llegar en una situación que a lo mejor no era la ideal. Y además también lo hice con mis amigas, que otra de ellas también estaba embarazada y que también estaba pasando por una situación personal muy complicada. Y, y teníamos que honrar a nuestros bebés, Y es porque verdad que me ellas son acuerdo que me inocentes. contaste un poco esa historia y se me había olvidado. Ay, Entonces necesitábamos honrarles a ellos, a ellas y también a nosotras, ¿no? De decir, oye, este es nuestro momento sí, y aunque hay que no sea la intentar hacer un circunstancia paréntesis ideal, exacto. pero es mi momento de estar embarazada y Sí, quiero que quede el recuerdo de que también ha sido bonito dentro de todas las circunstancias. exacto. ¿Y qué me dibujé yo en la El panza? árbol de la vida. Correcto, con mariposas de colores. Lo llevo en la pierna, ¿eh? Ah, sí. Después de pasar sí, después de pasar toda la crisis maternal, ¿lo ves? Wow. Me lo Enorme. acaba de enseñar, claro, esto va a ser un audio, no sé, habrá que ponerlo en foto Ah, en algún bueno, sí. sitio. La buscaremos. Pero me ocupa medio muslo, porque para mí ha sido porque yo los tatuajes son con aprendizaje, ¿sabes? Ya. Aprendizaje hecho, marcado en piel. Y el aprendizaje de la maternidad es brutal. Entonces, así nos conocimos, así fue el inicio de eso y bueno, a ti se te quedó marcado como a mucha gente, ya mucho más normal, ¿eh? Ya te encuentras más por ahí Sí, que... es verdad, pero aún así requiere de una valentía y de un tenerlo claro que Yo creo que es temeridad, ¿eh? Yo en muchas ocasiones pienso que soy muy temeraria, que a mí la gente me dice, eres muy valiente, no, soy temeraria, porque yo no, hay veces que me ciego y ya no veo nada más y solo atiendo a mi necesidad. Que si volviese atrás lo haría distinto, no, la decisión hubiese sido la misma. Es cierto, la decisión hubiese sido la misma, porque había un trasfondo, ¿sabes? Yo creo que al final cuando todo esto sale con el tema de la maternidad es porque estaba. sí. No lo estábamos viendo, pero estaba. Lo que pasa que esto Ujú. hace que salga a la superficie, ¿no? Y ya está. Y yo tenía claro que yo soy hija única, yo no quería abortar porque quería que mi hijo tuviera un hermano, porque yo no los he tenido y me parece maravilloso si tienes buena relación, que eso ya Sí. será cosa de ellos, que parece que sí, pero para mí fue un regalo hacia mi hijo mayor, porque si hubiese sido por mí, nada más, si solo Ah, decidiese yo, no sé, no lo sé, tengo dudas. Porque ya. además a mí la maternidad me ha enseñado que hubiese sido perfectamente feliz sin ser madre. O sea, no, porque a mí me la han vendido como es que la felicidad absoluta está en ser madre. No, No, no no. tiene por qué, pero es verdad que si no lo vives y es algo que tienes muy metido dentro, creo que es difícil darte cuenta de que puedes vivir sin hijos. Sí, claro, es que estas Porque como son cosas que además, no puedes decir, no puedes, mi madre siempre me decía, para decir que no siempre hay tiempo. Bueno, hay cosas que no hay tiempo. no, claro, En esto ya no hay tiempo. el hijo no puedes Yo decirle a... llamé mucho a la cigüeña para que volviese y no volvía, porque de verdad, ¿eh? O sea, para mí los 3 primeros años del mayor, que cogió el primer año del Claro, pequeño, no se los deseo a nadie. O sea, fue un túnel muy negro, muy, 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 muy negro. Y principalmente, probablemente por tu situación personal. era mi crisis Claro. existencial, la mía. Y además es que, porque por eso te digo que yo soy temeraria. Cuando yo decido ser madre, yo trabajaba por cuenta ajena, que tenía Ujú. muy buen trabajo, con muy buen sueldo y con sus 12 horas diarias. En Wow. turno partido y tal, pero al final, si estoy a media hora de mi casa, no me voy a volver a mi casa para 2 horas, de manera que yo salía a las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, pues no aparecía por mi casa. Y yo he tenido un padre así, y yo no quería ser una madre así Ya. porque yo quería estar presente, Ujú. por lo menos un tiempo, porque es un tiempo, luego se van Sí, correcto. y ya no vuelven, ¿sabes? No puedes Ujú. echar atrás. Entonces ahí hice el máster de coaching cuando yo tuve a mi primer hijo que tenía meses y entonces yo el coaching, el máster de coaching me lo pasé por el cuerpo. Yo no fui a aprender a ser coach, no. Tú lo Yo experimentaste para saber efectivamente, yo de qué tenías que hablar luego y cómo tenías que acompañar a la gente.
Sobre todo para ver si verdaderamente funciona, ¿no? Vamos a ver si esto que hablan del coaching, si sirve o no sirve. Para eso lo tengo que experimentar yo en mi cuerpo. Yo qué sé, es como si tú eres fotógrafa y no tienes una puñetera foto de tu familia en tu casa hecha, ¿sabes? Pues tendrás que experimentar primero con lo tuyo, ¿no? Entonces fue más revolución todavía, porque para mí yo decía, pero sí, ¿qué le voy a enseñar yo a él si no sé hacer yo la O con un canuto? En el sentido de no sé gestionar mis emociones, no sé qué quiero en mi vida, no sé cómo relacionarme de manera sana con los demás. Tengo todo, lo tenía todo, Marta, para ser feliz y no podía estar más vacía por dentro. Entonces, para mí fue un jarro de agua fría porque yo le gritaba a mi madre, tú me habías dicho que yo iba a ser feliz con esto y no lo soy. No he podido ser más infeliz. Hijos míos, por favor, perdonadme, que ya estoy en otra etapa. Pero Pero es verdad, fíjate, todo eso te ha hecho ahora ser muy feliz, creo. saber quién soy, Sí, ¿sabes? O sea, me ha hecho decir, por lo que estábamos hablando ¿no? Que al final, cuando tú te quitas todas esas capas, cuando sales de ese sistema de lo que debería de ser, porque yo seguí todos mis pasicos, claro, mi claro. carrera, mi pareja, mi casa, mi trabajo Trabajo estable, tal. estable, Yo iba con todos mis cheques sí, hechos y llegué al final de la lista y igual que lo entonces hice yo, tenía que claro. ser la culmin de la felicidad y no fue así. O sea, yo parí a mi primer hijo sin epidural porque no me hizo efecto y cuando me lo fueron a poner encima dije, no, espérate que reconecte yo con mi cuerpo sin dolor, que llevo 16 horas aquí muerta y luego ya me lo das, pero primero déjame que vuelva yo a sentir mi cuerpo. O sea, ese fue el primer guantazo. Sí, por eso te digo que nosotras nos planteamos la maternidad de una manera y empezamos curso ahora y yo estoy viendo qué actividades extraescolares, qué podemos hacer, qué no sé qué, y digo, si es que mandan ellos, si es que Ujú. las cosas se harán como ellos quieren que se hagan, por más que tú... Fíjate que yo llevo 4 años o 4 años seguidos bailando dancehall porque Así. me encanta. Además sé que quien me sigue lo sabe. Pues este año me he planteado dejar de ir a dancehall y meterme en el gimnasio, que yo me metí hace tiempo y me gustaba zumba y me gustaba otro tipo de deportes de fuerza y tal, para poder gestionar mucho mejor en familia todos los horarios que tenemos que tener. Porque si me meto en un Encierro en 2 días eso. por semana totalmente fijo, no permito flexibilidad. Sin embargo, si me puedo meter al gimnasio, estoy todavía viéndolo, pero si me meto al gimnasio, probablemente pueda alternar. A lo mejor un día me viene bien por la mañana, otro día por la tarde, otro día a las 5 de la tarde y otro día a las 9 de la noche. Así es. Y digo, madre mía, lo que voy a hacer. Sí, efectivamente, pero si es que así es, o sea, y siempre con el pensamiento de, bueno, estos serán unos años, llegará en un momento que yo pueda disponer de mi tiempo, que pueda hacer, que luego Sí, lo mismo sí. viene un autobús, nos atropella Y no, pero, pero una prioriza, ¿no? Y sí, al final, si tú tienes una responsabilidad afectiva, tú sabes lo que es importante para tus hijas. Y es que, aunque parezca una tontería, esas actividades extraescolares son importantes para ellas, sí, sí, porque sí. nutren la parte que ellas eligen libremente. Ujú, Y para mí la libertad es tan importante que hay que respetársela sí. por encima de todo lo que se pueda, quiero Claro, decir. claro, sí. Desde el respeto. Del respeto Sí, por una misma, por el entorno, por los demás. Y yo creo que así llegas al equilibrio. correcto, correcto. Sí, pero bueno, ya veremos, ¿eh? Que lo mismo yo todavía no lo he encontrado, ¿eh? Y tú creo Ya, que tampoco, no, yo tampoco. y llevas 10 años ya con esto. Pero ¿ves? Una de las cosas porque claro, yo después de todo esto me tuve que meter en un proceso de terapia, en 2 procesos de terapia muy profundos. Porque además, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí cuando llega la maternidad viene la figura de mi madre, a mí, porque Ujú. tú es tu guía, como han sido contigo, pues tú ves que sí y que no. Mi madre es maravillosa, de verdad que o sea, es que no ha podido ser más generosa, más cariñosa dentro de su manera, porque ella te transmite el cariño cuidando, ¿no? Y Sí. facilitándote la vida, pero a mí había muchas cosas que me distorsionaban por el rol de mujer. Ujú. Ese era el que me distorsionaba, porque era como, yo quiero ser como mi madre, pero sin olvidarme mi parte de mujer. Luego ya Ya. como adulta, ya
he Claro, es que entendido las qué cosas que difícil lo hace. tuvieron nuestras madres. Qué difícil lo hemos tenido las mujeres siempre, Sí. siempre, siempre. Hace poco veía una serie de la Edad Media y decía, ¿cuánto nos han violado, Dios mío? Mm. ¿Cuánto nos han maltratado? ¿Cuánto? Entonces, no entremos ahí porque yo me No, pongo no, muy no, no. sensible con esas partes. Pero es verdad que una quiere, bueno, pues ser mejor versión, ¿no? Que lo anterior y ir acomodándose Y a los nuevos. aprovechar los errores que hemos visto desde fuera, lo que nosotras hemos sentido como errores, para no repetirlo, para sacar una mejor versión. Pero yo no sé a ti, pero yo decía, no quiero hacer esto, esto y esto, y de repente me veía como mi madre diciendo las mismas cosas y haciendo Claro, las claro, claro, pero ahí es cuando te hace clic y dices, ah, hay Sí, que cambiarlo. sí, correcto. Claro, y no Entonces quiero fue, gritar, pero grito, y no quiero decir esto, pero lo digo, y... bueno, a mí mis vecinas me conocen todas ya. Se saben toda nuestra vida y toda nuestra historia, porque yo a mis hijos le puedo decir 7 veces las cosas bien, pero hasta que no metes el grito, no. Digo, voy a optar por gritar ya de primeras todas las veces y así me ahorro tiempo, pero da igual. Si es que las cosas se hacen cuando ellos quieren, es que no hay más tutía. Pero es verdad que en ese proceso de terapia, digamos que tuve que ordenar, ¿no? La casa, y ya cuando ordené un poco de dónde venía cada cosa, entendía por qué mi madre actuaba como actuaba, por qué mi padre actuaba como Ujú. actuaba, por qué... y me di cuenta, escuchando un podcast, porque yo soy muy de podcast, de Marian Rojas, que hablaba del apego, Sí. que mi madre hizo un apego seguro conmigo, que ella renunció a su parte laboral y a su parte de mujer, porque renunció, por darme a mí ese apego seguro. Aparte de sentirme mucho más liberada con ella, me sentí mucho más liberada conmigo como madre para decir amor, protección, seguridad, fin. O sea, no te estreses, no quieras ser la mejor madre del mundo, ¿no? El otro día que escuchaba un podcast tuyo hablando de alimentación, el mismo proceso que tú, el mismico. Yo he sido de las que a mí comer y lo sigo medio diciendo, o sea, yo necesito meterle gasolina al cuerpo porque el cuerpo sí que es verdad que ya le he cogido gusto a la cocina, como tienes que cocinar porque eres madre y tienes que, pues ya buscas Claro. la manera Llega de un hacer momento que cosas dices, a ver, por ricas lo menos que lo haga, si lo hago, que lo haga bien y y disfrutando. que lo disfrute, exacto. Entonces, para mí el momento de cocina es un momento de paz y de relajación, ¿no? ¿Por qué te decía yo esto de lo de la alimentación? Ah, entonces yo en el inicio, con el primer hijo era súper estricta con todo. Ya. Con todo. También BLV con los dos. Maravilloso. O sea, yo no sé cómo hubiesen salido mis hijos sin haber practicado eso, pero mis hijos comen de todo. De todo. No haya nada que le digan que Las no. mías no tanto. Ah, pues los míos Bueno, comen de todo. Y además lo prueban todo. Aunque luego no les gustan, lo sí, sueltan. lo del Pues probar, sí, eso sí, es que que por lo eso menos ya es mente básico. abierta. Eso es. Y Eso luego, es. oye, pues con los gustos, es verdad que cada uno tiene los suyos y unas personas tienen el paladar más amplio y otras más menos. Pero por lo menos el no rechazar los alimentos, es decir, "Mira, ahora mismo no me gusta, pero puede ser que en el futuro sí". Mm. O sea, Sí, sí, eso total. ya es. Totalmente, sí, de hecho ellos prueban cada X tiempo, vuelven a probarlo. Aparte que yo creo que ellos tienen una como más sensibilidad, ¿eh? A nivel de sabores. Me parece que por falta de maduración neurológica, ¿sabes? Creo que todo Pues lo no lo sienten sé, como, pero sí que es verdad que como mi hija mucho más menor, sobre intenso. todo, esto tiene un regustillo a no sé qué. ¿Ves? Y las Coño. texturas. Sí, buah, tela. Por eso te digo que yo creo que hay una parte en la que ellos todavía no está eso maduro y que, porque a cuántos nos ha empezado a gustar el queso de mayores. ¿Por qué? Porque tiene sabores Muy muy intenso. fuertes y el olor es muy intenso. El tomate a mí natural de fruta hasta que no he sido mayor y era por la textura, porque a mí la textura no me iba. Ya. Entonces, partiendo de eso de la comida, con todo lo demás, con los horarios, con la forma de vestir, con la forma de bañar, con la forma de hablar, era muy, 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 muy exigente porque yo quería ser la todo perfecta Ya. y la vida, ¿no? Pues por eso para mí fue un punto de inflexión el decir amor, protección y seguridad. Luego ya construimos todo lo demás, ¿no? Pero que en esta primera etapa de los 6 años, que lo que tengan es mucho amor, mucha comprensión, mucha seguridad de pase lo que pase, aquí estamos, este es el círculo y aquí hay seguridad. Y eso también era una manera de recalcarlo en la segunda vez que nos vimos, que ya me hice las fotos yo con mis 2 hijos, que nos lo hicimos en Espinardo, en la Sí, universidad. sí. Porque ya había pasado el año del pequeño, o llevaba año y medio ya, que para mí ya salir del bache, o
sea, Sí. los 3 primeros son los horribles, pero ya al año y medio. Pero a partir del año y pico empiezas a ver luz. Mm, correcto. Luego Entonces, para mí, sobre los 2 años se tuerce ahí un poquito, pero sigues viendo luz. Te va dejando. sí, sí, y aparte que con el mayor aprendes que las pantallas se pasan, porque es Sí, como, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a estar sin dormir? ¿Cuánto tiempo va a estar? sí, es Pero verdad. ves que va Dice, pasando, va va a pasando. pasar. Tú tranquila, Exacto. tranquila Marta, que esto pasa Mm, y, mm, y vuelves exacto. a dormir. Y bueno, lo de volver a dormir no se sabe cuándo, pero Y sobre todo volver a dormir sola, no se sabe cuándo, pero esa es la porque yo creo que otra cosa que te trae la maternidad es la capacidad de dormir en cualquier parte y a cualquier hora, porque si no, sí. no sobrevives. Bueno, lo cierto es que antes yo tenía mejor esa capacidad. Pero luego, cuando nacieron mis hijas, la cosa era que como estaba tan pendiente, o sea, era el qué estar haciendo, o sea, voy a ver, voy a escuchar qué está haciendo, que no se caiga, que no se, o sea, que no se caiga, no, que no se rompa la cabeza, que, Mm, mm, que necesita el anteponerme a las necesidades, sobre todo cuando eran muy bebés, para que no se pasaran de vueltas me tenía en un estado tan de alerta que cuando total. yo decía, Buah, por ejemplo, la siesta, me encantaría dormirme una siesta, no podía porque tenía el cerebro Tienes un demasiado activo. oído sí, correcto. Es que hay un oído Ahora que he vuelto no se apaga. claro, he vuelto a más tranquilidad, a un estado de menos alerta, y entonces sí vuelvo a ser capaz de, me quiero dormir una siesta, tengo 5 minutos y la duermo. Sí, yo también. Yo ya en el salón, aunque ellos estén jugando y tal, soy Sí, capaz de igual. plisarme esos 15 minutos. Sí, pero es verdad que además es que sentimos que no les pase nada malo depende de nosotras. Y que si nosotras no lo hacemos, pues les va a pasar cosas malas. A mi hijo mayor se le fracturó el codo hace un año y medio, porque el pequeño lo empujó en el baño y tuvo una mala caída y se le fracturó. Como buena madre, pues yo siempre me pongo en lo peor. Y claro, había que meterlo, a sedarlo para ver si le podían recolocar y no sabemos si esas medicaciones dan alergia o no hasta que no Wow. las pruebes. Correcto, correcto. Ostras. Sí. Entonces, allá que meten a mi pequeño, 9 personas en una sala, un Ay, enfermero fuera con el desfibrilador y las 2 botellas de oxígeno. Fueron 15 minutos. Yo no he pasado más miedo en mi vida, wow. porque tú te vas a esa posibilidad, a esa probabilidad mínima de que pase, porque la pediatra me decía: "Está todo preparado". O sea, es que si verdaderamente le da alergia, estamos aquí, Es no va el a pasar mejor nada. sitio donde le puede pasar. Ya, pero tú como madre te vas a la muerte. Claro, Por claro. lo menos yo, que soy lo más dramático que existe en el mundo, ¿no? Hombre, yo creo que a todas se nos pasa por la cabeza. O sea, Te por quedas muy... en esa Sí, probabilidad, aunque tú creas que y recuerdo cuando al día siguiente ya lo tuvieron que operar porque no había manera de recolocarle todo eso y tal, y volví a mi casa, salí de la ducha y empecé a llorar como si no hubiese un mañana, al darme cuenta de que yo no los puedo proteger de todo, ya, de que hay parte que le corresponde a la sí, vida, a Dios, al karma, a lo que tú a lo que quieras, sea. pero no puedo, no puedo. Entonces, esta maternidad te enseña a ir soltando un montón de cosas, El control, porque a soltar el control. pero un montón, pero Sí, muchas más cosas que el control, ¿no? O sea, por sí, eso te decía antes, es que es un acto de fe, de total. cruzar los dedos, cerrar los ojos y decir: "Por favor, que no les pase nada, por favor que", porque además, ¿cómo mides la protección y la libertad? Porque es que de verdad que para mí la libertad es súper Es importante. muy importante, sí, sí, sí. Sí, ¿Y cómo das esos espacios de expansión para que experimente sin que porque yo es que que sí, lo sí. paso muy mal. Y además yo ya tengo una hija de 10 años y lo voy notando, porque me va pidiendo esa libertad. Y cómo y quiero, o sea, intento explicarle que no es que no me fíe de ella, es que el entorno hay veces que no acompaña. Y claro, decírselo de forma amable, sin que le genere un miedo ahí interno, ¿Y pero a qué te refieres con el entorno? pues hombre, que se vaya sola a la calle y que haya una persona que le quiera hacer daño, ¿Y si mm, fuese un niño te pasaría igual? sí. ¿O te pasa más porque es niña? Mira, no me lo he planteado porque no tengo niños, pero probablemente sí. Yo es que cuando tuve a mis hijos pensé: "Qué bien que me han salido chicos porque todo será más fácil para ellos".
Ya, y mi Que me marido dio mucha pensó, pena, ¿eh? Como "Buah, mujer, y mi marido pensó, madre mía, lo que voy a sufrir". efectivamente. Es que es que Sí, pero ese es un temazo efectivamente, del que hoy no vamos a hablar, porque si bien. no, nos enganchamos. Sí, 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 sí. ¿Qué Pero más sí que me cosas da pie a quisieras saber de preguntar eso de, Esto me da para una story, sí, sí". nota mental, me lo voy a dejar por Un ahí buen apuntado punto para para siempre. reflexionar Es porque me que interesa saber qué piensan tam las demás. y también te pongo, yo siempre digo que yo tengo mucha más responsabilidad como madre de hijos varones, de educarlos en igualdad, que lo Ujú. que tenéis vosotras como madres de hijas. Porque, Sí, no hay probablemente porque os yo toca creo que abrir no hay que camino. pero, bueno, es que ellos, si no son capaces de cambiar su visión y entender que estamos todos por igual, Ya, por más que luchen ellas, si el otro no es capaz de ver, que es lo que nos ya, pasa en nuestra sociedad, que tenemos mucho ciego, ¿cómo lo hacemos? Que también es, ¿cómo educo yo a mis hijos en igualdad? Pues entendiendo que pasa por la libertad. ya. Hasta ahí puedo llegar. Mientras no corrompa la libertad del otro. Efectivamente, sí. Mi pareja siempre me habla de los 2 círculos. Este es mi Ujú. círculo, este es el tuyo. Cuando se cruzan, ahí es cuando no. Bueno, pero lo utiliza para todo y para todo el mundo. Yo creo que se presenta y ya habla de los 2 círculos. Pero es que es verdad, es que es verdad, es que tú ejerces tu libertad siempre y cuando no estás invadiendo la del de enfrente, porque si no, Claro, ya no estás ejerciendo, libertad, estás ejerciendo un abuso de poder sí, y por ahí no va. correcto. Bueno, ¿qué más quieres saber de Pues del proceso de estábamos maternidad? en que tú decidiste separarte ya en el embarazo Mm, y ya nos has contado por qué te llevó a ello y me preguntaba yo cómo fue vivir el embarazo, porque estamos acostumbradas a ir a las revisiones de embarazo con nuestra pareja, incluso el parto, vivirlo con nuestra pareja. Entonces yo no sé si tú afrontaste todos esos momentos sola, si tu ex marido te acompañó, porque claro, como padre del bebé que llevas dentro, también tiene ese derecho. ¿Y cómo lo vivisteis? Porque no, es un momento, es un proceso muy difícil. Bueno, yo cuando nació mi hijo, que me lo cogí yo, además fue un parto muy bonito porque fue el primero de la matrona que estaba de prácticas, era su primer parto, entonces Wow, lo vivió con mucha ilusión. Estábamos ellas dos, el padre y yo. El padre ha venido a todo, vale, ha acompañado a todo en todo momento. Si no ha acompañado más, sobre todo en el inicio, probablemente es porque yo no se lo permitiese. Y claro, eso ahora te lo explico, ¿no? Pero cuando yo cogí a mi hijo y me lo puse encima, yo lloraba y le pedía perdón por no haberlo querido, a tu hijo. hasta ese momento. Uf, Porque eso es, sí, además es que todavía me emociono, ¿no? Porque yo recuerdo decirle decir: "Perdóname, perdóname, 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 perdóname". Yo sabía, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú sientes, ¿no? Entonces claro. yo, durante todo el embarazo, yo sabía que lo querría y yo sabía que iba a ser importante, pero, pero Pero qué emocionalmente difícil había un rechazo es que, absoluto, es que no lo ves, es que absoluto. aunque lo sientas dentro, pero Mm. y sí es verdad que yo con el embarazo de mi hija menor sí que sentía eso, decía, es que yo sé que te voy a querer mucho más de lo que te quiero ahora mismo, pero no soy capaz todavía de hacerlo. Mm, mm. Pero sé que mi amor va a ser infinito. Y además que sientes que se te multiplica el corazón. Yo recuerdo que con otra amiga que no quería tener el segundo decía, si es que yo no puedo querer más al primero, o sea, es que no cabe más amor. Y me acuerdo que cuando Sí, lo tuve sabes, me sí. dijo, se me ha multiplicado el corazón por dos. Dice, no sé cómo pasa, pero yo pensaba que no podía querer más, pero sí, sí se puede querer más. Y efectivamente pasa. Entonces, el padre sí que estuvo presente. Para mí, el padre ha tenido mucho mérito porque él no es de aquí, él tiene cero apoyo familiar y él Mm. se ha quedado aquí por sus hijos. Le ha costado salir mucho, mucho. Ha cumplido religiosamente con lo que tenía que cumplir a nivel económico, a pesar de que él no es una persona que tenga recursos económicos a cascoporro, pero él su prioridad la ha dejado clara, y él está aquí por y para sus hijos, son su fuente de felicidad y se le nota. Y además tiene mucho mérito porque él ha sido capaz de hacer el apego con su hijo pequeño sin vivir con su hijo pequeño. Ostras. Porque como yo te decía, él hubo un momento a los 2 años o por ahí que ya las cosas estaban más calmadas, porque los procesos de separación de verdad que son muy duros y el primer año de separación eso es,
horroroso. Y si le sumas el posparto, ¿no? La revolución hormonal, yo soy un toro de Miura. Entonces, si a mí se me enfila algo, yo voy y me llevo por delante a quien esté. Y yo recuerdo una conversación con él que él, muy afectado, me decía, es que no me has dejado, Mar. Es que yo te pedía ir por las tardes a ayudarte a bañarlos, a ayudarte a hacer la cena, a dormir a uno o a dormir al otro, y tú no me has dejado. Porque yo tenía la necesidad de establecer mi casa, de establecer mi estructura, de sentir que yo podía sola, porque eso era lo que yo había decidido y lo que me iba a acompañar durante muchísimo tiempo, porque yo, aunque esté con una pareja, mi casa es mi casa y mi núcleo familiar es mi núcleo familiar. Yo, mis hijos son muy pequeños, yo no quiero meter ningún elemento que distorsione. Ya. Porque no, porque ellos ya tienen un padre, porque no quiero que sientan que divido mi atención, porque entonces para mí esos 2 primeros años era necesito establecer esto, dar estructura, cimientos y lo blindé. Y efectivamente no le dejaba entrar, no le dejaba. Pero aún así él ha sido capaz de hacer el apego, a pesar de que yo no se lo pusiese fácil y de que la situación no lo fuera, él tenía un vínculo con el mayor maravilloso que ha aprovechado muy bien para coger con el segundo. Ahora Pero te sí. voy a contar una cosa muy triste y a la vez muy divertida. Y es que él durante los primeros 9 meses, no, Gonzalo, que es el pequeño, no pernoctó con él, no pasó ninguna noche. Ujú. Cuando vino su familia a verlo, pues ya se atrevió a llevárselo porque ya estaban sus padres, ¿no? Ya había Tenía más más apoyo. círculo. Exacto. Y entonces, cuando los montamos en el coche, dice Mario, que es el mayor, ah, pero es que mi papá también es el papá de Gonzalo. Y digo, ay, cielo, que no te había yo contado este pequeñito detalle, hijo mío. Claro, si es que tenía 2 años, yo no tenía ni barriga cuando me separé, ¿sabes? Él no, Claro. para él, pues yo qué sé, sería del Espíritu Santo, como no sabe cómo se hacen los niños, no tiene ni Ya. idea, pues, Claro. Jolín. no, Tela. sí, pero tela en los dos sentidos, ¿no? Qué triste y qué ingenuidad, ¿no? La de los niños. Yo me acuerdo que nos miramos el padre y yo como diciendo, ay, qué dolor, ¿no? Pequeños detalles que no nos Sí, han pasado. sí, sí, sí. Sí, y además que ellos todavía ni siquiera han preguntado. A veces Mario sí que pregunta. Porque el padre vino un día a casa de mis padres y Mario le enseñaba la casa como si no la conociese, ¿no? Y Ah, porque además nosotros hemos estado como 8 años. Sí que es ya. verdad que tuvimos los hijos y nos separamos a los 2, pero claro, de relación, era una relación larga, no había sido una cosa de dicho y hecho. Y ha costado, o sea, ha sido complicado. Yo creo que ahora que llevamos 5 años separados, ya nosotros en la última etapa también hicimos una terapia conjunta para intentar salvar eso y cuando vimos que no se podía salvar para establecer como unas pautas de Ya. comunicación, líneas rojas que no se debían de cruzar, porque ya sabemos que, bueno, pues que hay mucho chantaje y mucha manipulación Sí. con los niños, de si te lo doy, no te lo doy, de que si la ropa, Ujú. y yo no quería entrar en eso, o Claro. sea, yo Me quería que imagino quedase. que esa terapia también os ha ayudado ahora a la comunicación que tenéis en estos momentos. Sí, sí, a mí me gustaría que hubiese más Ya. y que pudiésemos incluso retomar esta figura, ¿no? Porque como yo y como te pasará a ti, que hay en cosas en las que no estás de acuerdo en la Claro, educación de los hijos. ¿Y quién cede? claro, ¿Y quién, claro. Y no? encima Y hay si es veces, pareja es más complicado. sí o no, no lo Bueno, sé, no porque sé, no sé. yo, Entonces, claro, porque claro, en tu caso puede ser en casa de mamá se hace de una forma y en casa de sí, papá se hace de otra. eso está, Claro, pero hay cosas que son verdaderamente importantes donde hay que estar sí, alineados. Y ya. hay cosas que tienen que ver con pautas de comportamiento, sobre todo bueno, porque como te pasará a ti, los hijos son muy distintos unos de otros y unos son más Correcto. fáciles de llevar, otros son menos. Con uno sabes muy bien qué hacer porque te identificas. Yo con el mayor me veo, entonces soy capaz de ver más cuál es su necesidad y cómo dársela. Pero con el Ujú. pequeño, que tiene un carácter más distinto al mío, bueno, o no, o lo mismo es demasiado igual y por eso Y chocamos por eso no tanto. lo entiendes. Pero poder tener una tercera persona que esté especializada en eso, ¿no? Sí. En todo lo que tiene que ver con lo conductual y que te dé 4 pies, para mí sería maravilloso. Pero es verdad que la comunicación es muy buena, que el apego lo tiene muy hecho, que hemos sido capaces de hablar las cosas del pasado y dejarlas bien O sea, que, ordenadas para que vale, no.
tu yo perfeccionista no ha llegado a la perfección, pero Lo intento a toda costa. sí, Lo sí, sí. intento a toda costa. Es que para mí la parte emocional es muy importante, Marta. Es que yo creo que las heridas emocionales, si no las sanas, te condicionan toda la vida. Yo también lo opino y porque lo estoy viviendo, porque me estoy encontrando una detrás de otra. Entonces sí que considero que la educación emocional a todas las edades es muy importante. Y no podemos hacer una educación emocional si nosotros no tenemos la casa limpia. Ya. Bueno, lo intentamos, oye, porque la perfección no existe, Mar. No, claro que no, pero yo siempre digo, sí, cuando, por ejemplo, con lo de la leche materna y la leche de biberón y todas estas cosas, yo siempre digo, tu hijo lo que necesita es una madre que esté sana y equilibrada, dentro Sí, de lo que se pueda. exacto. Entonces, si a ti te genera un estrés brutal tener que darle el pecho, no le des el pecho, Ujú, porque le estás transmitiendo la leche materna y además todo el estrés que tú sí, tienes. Y sí. eso no es sano, o sea, dentro de los límites, si puedes aguantar los 6 meses, maravilloso, pero es que hay gente que lo pasa francamente mal con Sí, eso, ¿no? anteponer la típica frase de por el bien de tus hijos. Bueno, por el bien de tus hijos no pasa todo. No, Porque correcto. para poder cuidar las madres necesitamos estar bien. Claro, tu Tenemos los fuente límites como tiene tú que estar dices. llena de agua y con lo que sobra riegas, Sí, pero con lo que sobra. Tú tienes que tener tu fuente llena. Entonces, evidentemente nos seguirán saliendo heridas emocionales con el paso del tiempo, sí. pero al menos las que sabemos que están, vamos a hablarlas y vamos a intentar llegar a un acuerdo y consenso. Para mí, ese primer año, yo estuve en casa de mis padres. Cuando di a luz a los 2 meses ya me vine con los dos aquí. ¿Por qué? Porque soy temeraria, Marta. Aquí Porque es no había en tu casa propia. en mi Vale. piso, sola con mis 2 hijos, de levanta al bebé recién nacido para llevar al otro a la guardería, volver, todo, todo, porque yo tenía que demostrarme a mí misma que yo Tú podía. Y es podías con verdad. todos. Sí, y es verdad que mis padres evidentemente me han ayudado muchísimo, si no hubiese sido por ellos. De hecho, la tercera vez que nosotras nos vemos es porque hacen ellos su sesión de fotos, Sí, que yo se las regalo a ellos para hacerle ese maravillosos tus padres. homenaje. Sí, son maravillosos, efectivamente, Además, son maravillosos. me encantó encontrarme a tu padre jugando tantísimo con sus nietos. Es, sobre todo él, o sea, tu madre era más de, pues la figura cuidadora, ¿no? Y tu padre de jugar Pero es que mi padre muchísimo. no ha estado, es que mi padre no ha estado conmigo. Entonces, yo por eso tengo mucho aprendizaje Necesita vicario. quizás, necesita quizás establecer el vínculo con sus nietos como recuperar lo que no vivió. Vivir esa etapa que no vivió. Sí que Claro, es verdad que él conmigo a lo mejor sí que estuvo los 3 primeros años de vida, porque tenía un trabajo que se lo permitía, mi madre todavía estudiaba la carrera, entonces sí, pero luego una vez que él empezó a promocionar, ¿no? Porque él ha tenido una carrera profesional muy, muy buena, pues ya cada vez estaba menos en casa y asistía menos a las cosas y ha sido un padre ausente, así ha sido. Pero cuando yo decido reconvertirme, yo empiezo a trabajar con él, también por recuperar ese tiempo que yo no había podido tener ese vínculo desde ahí, porque nosotros nos vinculamos mucho desde la parte profesional porque, bueno, pues porque estamos cortas por el mismo patrón y mi vale, madre porque no tiene esa entonces, necesidad. a raíz del máster de coach que hiciste, entonces dejaste tu trabajo por cuenta ajena y te metiste a trabajar, Lo dejé antes, lo dejaste antes. Y lo entonces dejé antes empezaste de a eso. trabajar en la empresa con tu padre. Exacto, yo lo que hice fue dejarme el trabajo, como yo tenía 1 año y medio de paro, o 2, no lo sé, yo creo que 2, porque yo no he dejado de trabajar en la vida. Y se me empalmaba con la baja por maternidad, que Claro, tienes también 3 o 4 meses. Total, que fueron 2 años. Y en esos 2 años yo hice mi máster y después del máster empecé a ir con él como aprendiz, a ver cómo daba él, porque ya. nosotros nos dedicamos a dar cursos de formación en empresas, en desarrollo personal, y bueno, pues no es tan fácil, ¿sabes? No, no llevas un libro con un guión, sino que tienes que mover a la gente y ver las cosas que salen y dónde nos llevan y dónde no, y Y eso más lleva en un una empresa que aprendizaje. no tienes por qué encontrarte gente que quiera hacer ese desarrollo personal. Por supuesto, pero con eso contamos, ¿eh? O sea, Ya, al ya. final, Que no es lo mismo que vaya una persona decidida, no, yo voy a hacer un proceso claro, porque lo claro, deseo, porque lo necesito, que ir a un sitio donde de primeras te tienen la puerta cerrada y no claro, crees probablemente en que sea necesario hacer ese proceso. claro. Cuando tú haces el curso en abierto, que la gente viene por su propia voluntad, es otra historia completamente Claro, distinta. Pero aún así, en esos grupos siempre hay un porcentaje
que no se menea de la silla, que está con su bloqueo y no entra, es tu elección, Sí. eres libre de hacer lo que quieras con tu De hijo todos y hay modos, tú ya has otros, plantado la semillita, a lo mejor en ese momento no se claro, mueven, pero exacto, les acciona para más exacto. tarde. Y luego hay otros que justo les pillas en el momento en el que necesitan un cambio y dicen, bendito sea Dios que hayáis aparecido aquí para que no hacemos otra cosa nada más que abrir ventanas para Sí, que sí. veas tu realidad desde distintos puntos de vista y Ujú. que decidas libremente, ahora que ya sabes la verdad, si quieres seguir en el mismo camino o no, que no es la verdad, es tu verdad. Sí, sí. Entonces, yo ya en Tu ese verdad en momento, este momento determinado, porque puede ser que tu verdad dentro de 5 años, de 5 años por cambie. supuesto, más Sí, de vale que hecho sí. cambie, porque es que si no, no estamos creciendo ni Y tanto miedo evolucionando. que nos venden al cambio y estamos en continuo cambio. Pues sí, efectivamente. Nosotros con el tema de la pandemia, cuando hablábamos de la incertidumbre, si la incertidumbre ha estado siempre. Te dan ganas de poner el subtítulo abajo, si no, métete autónomo y ya sabrás lo que es la incertidumbre. Pero no queríamos sonar así como prepotente. Entonces yo yo quise compartir un tiempo con mi padre. Y yo creo que mi padre con mis hijos se está quitando esa parte porque mi padre es un niño, en todos los sentidos, para bien y para mal. Bueno, lo Entonces, que yo vi, como sí. exacto, entonces él conecta con su niño libre y lo disfruta con ellos. Y mis hijos tienen un apego con él y un vínculo que si mañana faltase, mis hijos no se olvidan de mi padre. O sea, lo tengo Ya, clarísimo, porque además tienen cosas que comparten solo ellos. Y con mi madre es otro rol distinto, pero claro, mi madre, esa necesidad de jugar, de estar, ya la había tenido conmigo. Ahora la hace desde otro rol. O sea, claro. mi madre disfruta siendo abuela. O sea, es que lo disfruta. De verdad, Pero está en un rol, lo en el goza. rol sostenedor, acogedor, me Sí, imagino. sí, bueno, y haciendo, inculcando aquellas cosas que a las que yo no le doy importancia, pero que para ella sí lo son, y que es verdad que a mí me han venido muy bien, pero bueno, yo delego, ¿no? Venga, pues Sí. esa parte es tuya, de la de siéntate bien, coge los cubiertos, el vaso se pone aquí, lo otro se pone allá, el tema del vestido, no, mira, esto combina muy bien con lo esto, con lo otro. Mis hijos estrenando zapatos, vamos, vamos, esto es un niño con zapatos nuevos, esos son mis hijos. Pero pero luego que sí tiene esa parte de mucho cuidado y de satisfacer sus necesidades inmediatamente, como buena abuela. Y en la piscina lo gozan muchísimo. Entonces, pues eso, hacer esa sesión de fotos también era por hacerles ese honrarles a ellos, ¿no? Y que son una parte muy importante en la vida de mis hijos y además yo creo que es muy positivo tener muchos referentes en tu vida. O sea, mis padres le han dado mucha importancia a la amistad, mucha, y Ujú. hay una pandilla de amigos que para mí son familia, porque han estado toda mi vida conmigo. Y de hecho, hay dos amigos suyos que son padrinos de mis hijos, porque para Guau. mí son como padres, ¿sabes? Son como tíos, son como... O sea, que se han Entonces, creado su propia familia, la sí, familia sí, elegida que se llama. sí. Igualmente tenemos una relación estupenda con la familia, pero como nosotros hemos vivido fuera mucho tiempo y hemos estado dando vueltas por España muchos años, que hasta que yo no tuve 18 no nos estabilizamos, quedaba igual. Los amigos siguen estando. Si da igual dónde te muevas, ¿no? Porque ellos van y nosotros venimos. Entonces, para mí ha sido muy bueno tener tantos referentes. También te digo que está esta parte mía de aprendizaje vicario, ¿no? De no necesitar experimentar algo para aprenderlo. Que yo veo lo que le pasó a mi padre conmigo y digo, yo no quiero que eso me pase. Pero Ya, tampoco quiero que me pase lo que le ha pasado a mi madre, que ha tenido que renunciar porque me han antepuesto a mí. Porque mi ya. madre de verdad que quería tener su carrera profesional, pero No la era, tenía. no la ha tenido, no la ha tenido porque era o dejar brillar a mi padre, porque Ya. verdaderamente y porque yo necesitaba tener esa estabilidad. Y puede haber un acto de amor más bonito que ese, porque si me lo dices a mí, soy incapaz, Marta. Por más que yo quiera a mis hijos, yo soy incapaz de renunciar a mi parte profesional y de mujer De independiente. renunciarte a ti como mujer. Sí, que ella no se renunció, ella buscó la manera. Lo que renunció fue Ya. a esos roles, que es que no es lo mismo. Por eso te digo que cuando yo he sido adulta y he entendido desde dónde ha hecho ella las cosas, la he puesto mucho más en valor, porque para mí sería muy complicado sacrificar eso, muy Ya. complicado. O sea, me importa un pepino si mi marido no brilla. Pues no brillamos ninguno, pero los dos tenemos trabajo, ¿sabes?
que ¿por qué tú tienes que brillar y yo no? Pero bueno, que será Ya. mi... Pero, por ejemplo, mi madre me ha educado mucho en la libertad y en el tema del trabajo. O sea, lo que a ti te da la libertad en tu vida es ser independiente económicamente. Y para eso tienes que tener un trabajo, de lo que quieras. Ya. Pero de lo que te busques, intentar siempre ser la Claro, mejor. eso que ella no ha tenido. Sí, y que lo ha luchado, ¿eh? Porque lo ha Mm. luchado mucho tiempo, hasta que dijo ya en un momento, mira, paso. Tener que volver a empezar en cada ciudad otra vez, no, Ya. no, no. Y me parece, bueno, pues eso, muy, muy, muy de valorar. Pero ya te digo, los 3 primeros años de maternidad, si no llega a ser por mis padres, si no llega a ser por mi temeridad, probablemente, y por supuesto con el acompañamiento de mi psicóloga que me ha hecho muchísimo, Sí, muchísimo claro. bien. Realmente en todo proceso así tan transformador es muy bueno tener una figura profesional a tu lado para que te acompañe en el Yo proceso. ahora sé que con mi hijo mayor yo renací con él. En el momento en el que salió por ahí, mi yo verdadero es Sí, el que salió. Lo que pasa es que te encuentras con el yo verdadero y con el yo que has construido y es como, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿cómo hago esto? sí, sí. ¿Cómo se hace? Y esta psicóloga que yo tenía, que tiene un centro especializado especialmente en perinatal, en todo el acompañamiento a las pérdidas gestacionales, Ya. en el acompañamiento antes de ser madre, de cómo nos vamos a relacionar nosotros como pareja para poder, ¿eh? Claro, qué A que tú necesario. ahora lo piensas y dices, ¿y esto por qué no lo hice yo? Bueno, en tu caso Hombre, las dos cosas. hombre, yo podría haber hecho las dos cosas. Vamos, que cuando en mi duelo gestacional, cuando me dicen tu bebé tiene malformación, que no directamente no me digan desde la seguridad social, oye, es muy recomendable que te unas a este grupo de apoyo o porque yo todavía no sabía todo lo que el impacto emocional que ese aborto iba a tener en mí. Tardé, si eso fue en 2015, hasta diciembre de 2017, yo no hice el duelo como debía. Porque es que si ya vendrá otro y dices tú ya, pero si es que no va a sustituir al que se ha ido, Claro. ¿sabes? Mira, ella tiene una publicación en sus redes sociales de todas las frases que no tienes que decirle a una persona que ha tenido una pérdida gestacional. Y están maravillosa. Es verdad, porque es que tiene, no solo es trabajar el duelo de una, sino concienciar al resto de que esto es enterrar a un hijo, de que no es Sí. que sangres y ya está, no, no. Es que No, no, además tú haces el predictor y no, tu mente ya está el niño haciendo la comunión y entrando en la universidad. exacto. Y tú Ya ya está tienes ahí. tus planes de familia hechos. Todo, todo. Y que, y que sin menospreciar, por supuesto, a perderlo en la semana 12 cuando a la semana 21 ya has notado que se mueve, cómo se mueve, le has puesto nombre y todo, y tienes que pasar por un aborto, perdón, tienes que pasar por un parto, porque yo tuve que pasar por un parto igualmente, y notarla salir, y luego no permitirme yo ni verla, ni enterrarla, ni nada, eso, eso es una espinita que para mí ha sido muy duro de aceptar que yo no supe hacerlo mejor. Muy, muy duro. Es que no nos preparan para esas cosas. Es que no. Mira, yo tengo una amiga, lo perdió con 8 meses y medio. Buah. No, sí, eso también lo he pensado, ¿eh? O sea, si a los 5 meses es difícil, más para adelante, cuando ya estás a punto de parto o en el mismo parto, Sí, ¿cómo? ¿Cómo? O pero sea, yo lo tenía, yo cuando iba a parir, yo decía, espero que, existe porque la se puede posibilidad. morir él y me puedo morir yo también, Sí, porque todavía hay gente que se muere, pariendo. ya, Y esta amiga mía que lo perdió con 8 meses y medio, sí que es verdad que se prepararon, ¿no? Y que lo tuvieron que enterrar, tuvieron su momento de despedida y tuvieron su todo, pero ha sido brutal. Y para hacer el duelo se hizo una, porque ella es de Guatemala, y se hizo una ruta por la selva y había muchos elementos que ella había relacionado con su hijo a lo largo del embarazo que le aparecieron en esa ruta. ostras, qué bonito. Sufrió muchísimo, ¿eh? O sea, fue Claro, verdaderamente costoso hacer esa ruta porque además eran no sé cuántos kilómetros, yo creo que eran más de 100, ¿eh? Caminando por pura selva. Pero tú sabes cuando necesitas sentir el dolor físico sí, para poder sacar el emocional, porque si no, no hay manera. sí. Y el ver cómo Ayuda, esas sí. señales que le iba mandando su Bruno, ¿no? Que es su niño, Sí. de sigue, que salimos, que Que lo estás salimos, que haciendo salimos. que estás por el Exacto. buen camino. Y Mm. lo colocó, porque es que tú no olvidas al niño que has perdido, No, pero lo tienes que colocar en tu cuerpo para que te permita seguir viviendo, ¿no?
Y yo creo que da igual que se te muera con 3 semanas de gestación a con 25 años me digan lo que me digan. De verdad. Y no he vivido ninguna de las dos cosas. Que entiendo que con 25 años de vida tienes 1.000.000 de recuerdos, pero Ujú. por lo menos has tenido 25 años para disfrutarlo. Sí. Otra No cosa, se te yo- trunca. sí, no lo sé, todavía no he llegado hasta ahí, pero sí que es verdad que a los 25 años de vida has visto en qué se ha convertido, cómo ha evolucionado. Quizás Y no paso es la ahora, parte más bonita esa de la maternidad? ¿No es la que más disfrutas tú? ¿cuál, De perdón? ver en qué se van convirtiendo. Sí, claro, por eso ahora perderlas ahora mismo sería como me quedaba a medias. Correcto. Colocar esto, joder, telita, ¿eh? Tiene que ser difícil colocarlo siempre, Siempre, porque es siempre. antinatural. No estamos, naturalmente no estamos hechas para eso, sino para todo lo contrario. A mí la parte que más me gusta de la maternidad es esa, o sea, es como sentarte de lejos y verlos, Verlas. Y ya cómo no, y sobre actúan, cómo se todo, ver relacionan. cómo se relacionan con las demás, porque conmigo es verdad que sacan otra yo, pero cómo se comportan con los demás, cómo sacan su brillo, cómo gestionan sus emociones, Total. sus conflictos. El grupo, cómo mueven para un Como me lado, para dicen, el es otro. que no, es que a mí, yo no quiero jugar con esta niña. ¿Vale? ¿Me cuentas por qué? Pues sí, porque esta forma que tiene de jugar no. ¿Vale? Genial. Me encanta, me encanta. Sí, correcto, correcto. No sé, no sé en tu caso, ¿no? Pero anteriormente que nos hubiesen dicho, ay, pues mira, a ver, pues habla con ella, a ver si lo Sí, consigues, porque, ¿por qué? Porque nos tenemos que llevar todos bien, todos claro. tenemos que ser amigos, todos. Claro, yo le No, digo, pero no, hija, si es que es normal, es que yo hay adultos con los que tampoco me llevo bien. y hay adultos con los que te llevas bien en un tiempo determinado y que luego no, Correcto. Sí, sí, así porque tal la cual se vida lo digo también. Ujú. y yo con el mejor amigo que tiene el mayor siempre le digo, ojalá tengáis esta relación tan bonita eternamente, Sí. pero puede que no. Porque a todos nos pasa, ¿no? Que vas creciendo y se te va quedando gente en el camino, pero porque tus intereses, tu evolución, pues Todo no, va no es lo cambiando, mismo. Sí, una sí, vez sí. más. Y cuando hablan esto de la maternidad, es otro punto de inflexión en eso, ¿eh? Sí, sí, Porque ya no es hacer planes de familia o hacer planes en solitario. Es que tu concepción de la vida cambia. cambia. Y tus prioridades de vida cambian. Ujú. Y en esas prioridades de vida porque hay círculos, ¿no? Donde estamos muy pro los niños y qué necesitan los niños y qué les va a gustar y dónde van a estar mejor y hay lugares donde es más adultocrático. No, Sí. no, vamos, que este sitio nos gusta a nosotros o mejor hacemos esta excursión que está el castillo de no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, bueno, a mis hijos los castillos les gustan, pero lo mismo no, ¿no? Y al final, cuando tú tienes una vida social muy llena y Y tu te das prioridad son cuenta, las niñas, sí, y te das o lo cuenta de que si te vas con tus amigos que no tienen hijos y tú llevas a los tuyos, y no ni van a encaja. disfrutar tus hijos, ni vas a disfrutar tú, y pues igual lo dejo. Y sabes otra cosa que hablaba hace no mucho con una amiga, que como cuando tú eres madre o padre, Sí. no tienes tiempo. O sea, no tienes tiempo entre el trabajo y criar, el tiempo que queda libre es muy escueto. Entonces, si no lo voy a estar disfrutando, No lo no hago. voy. Es que para juntarme con Me personas que costó no tal, aceptarlo, pero a mi marido y a mí nos gustaba mucho a salir a comer fuera. Y claro, cuando nació mi hija, nos llegó un momento que nos dimos cuenta en que ya no comíamos juntos. Era uno de los dos estaba fuera del restaurante con nuestra hija y el otro estaba dentro comiendo. Para hecho, nos quedábamos en casa. Fue difícil aceptarlo, porque era algo que nos unía y que disfrutábamos. Pero es que ya en el momento en el que vas a salir, sales fuera y no comes juntos, pues ¿para qué? Nos quedamos me en voy a casa. gastar el dinero tontamente. Exacto, nos quedamos en casa O y comemos incluso en el casa. decir, si tengo que sacar un tiempo para irme, yo qué sé, pues hacer una quedada de chicas, ¿no? Hacer una quedada de chicos, donde al final te desconectas, porque Ujú. unos tienen su vida independiente, tal, donde tienen unos intereses que tú ya no vives. Porque yo no tengo, o sea, yo económicamente, pues mira, yo qué sé, me encantaría bucear, me encantaría poder viajar más, me encantaría, eh, yo tengo un amigo que me dice siempre, pero es que tú tendrías que viajar sola. ¿Cómo me voy a gastar yo el dinero en irme yo sola? Y que mis hijos no disfruten de eso.
claro. ¿Cómo lo hago? O sea, que sí, que me vendría muy bien. Que si el padre de mis hijos fuese capaz de decirme con mucho más tiempo cuándo se los va a llevar, probablemente me organizaría en ese tiempo un viaje yo sola, ¿no? Sí, Pero si voy con la economía justa, si yo hago un viaje tiene que ser con mis hijos, claro. porque es que la vida se la tienen que llevar puesta. Es que no les voy a dejar Y otra además herencia, Marta, no lo haces desde el rencor, no, lo haces desde el amor puro porque porque va a pasar, lo porque disfrutas pasará además, y porque hombre, pasará claro. que viajaremos solas, por supuesto. No, no, y que pasará el que ellos quieran viajar con nosotros. También. Porque serán mayores, tendrán su familia y querrán viajar con sus familias, ¿no? Entonces, esto tiene fecha de caducidad, en algún momento tiene fecha de caducidad. Y yo soy muy creyente de llenar el baúl de buenos recuerdos, porque yo Igual que creo yo. que eso le Se hace queda. bien, y, Quizás no se queda el recuerdo en sí, pero pero se queda la emoción. la huella emocional, correcto. Eso es, eso es. Sí, y yo mis hijos cuando ven los vídeos de las vacaciones, especialmente el mayor, llora siempre. Ah, Llora sí, siempre, siempre, porque es como, es que me lo he pasado también, que también yo hago esos vídeos con la música para hacer anclaje. Entonces, claro. cuando vuelvan a sonar las canciones, esto es de cuando nos fuimos a no sé dónde, porque normalmente ponemos una canción que hayamos estado escuchando durante el viaje, no es como Qué un buena compendio idea. de, es un compendio de todo. Entonces, lo tienen muy, muy anclado. Y para, yo a Mario, que es el más sentido con estas cosas, siempre le digo, es que si estuviésemos siempre en este sitio, perdería la gracia, Sí, perdería perdería la el valor. emoción. Ujú. Lloras porque te lo has pasado tan bien y se acaba. Pero no Sí. pasa nada, ya vendrá otra cosa que sea y te llene igual y sea igual Sí. de intenso, ¿no? Entonces, bueno, la maternidad te trae eso, que el círculo de amigos pues también varía. Yo creo que volverá a su lugar. Es decir, que los niños crecerán y si la Sí, amistad ha sido buena y el vínculo ha estado bien, pues se retomará. Porque no ha o pasado no, nada. O o no, no, que porque a tampoco lo pasa mejor nada, cada ¿eh? uno hemos tomado caminos distintos. Pero otras personas vendrán, si es que Sí, ¿sabes lo que la pasa? vida Que es es que yo, cambio. para mí es muy importante lo de estar vinculada a las personas. Igual que mis padres me han inculcado lo de los Sí, amigos, para mí los amigos son sí, yo súper también lo entiendo, importantes. pero también entiendo que puede haber momentos en los que la vida pues te separa. Es que he tenido tantas separaciones de amigos que- y con algunos ha vuelto y con otros no. Y tengo una Mm. muy buena amiga en Barcelona que la vi en mayo y llevábamos sin vernos creo que 9 años, pero el vínculo estaba y sigue estando. Eso es que si el vínculo está, en cualquier momento se puede retomar, o no, pero se También es puede cierto retomar si está. que hemos ido viviendo, aún separadas, caminos parecidos, que nos Es que hablamos eso y hace nos mucho, entendemos porque seguimos hablando es que eso hace un mucho. lenguaje parecido en cuanto a crianza, en cuanto a todo. Entonces, A tu evolución personal, exacto, exacto. paralela a eso, Porque sí. si ahora nos encontráramos después de 10 años y estuviésemos alguna de las dos en el mismo punto que hace 10 años, no nos podríamos entender, pero sí nos entendemos. Yo fíjate, hay una amiga mía de La Coruña que nosotras hemos mantenido siempre la amistad y retomamos cuando ella se separó, porque yo en cuanto veo a alguien a mi alrededor que se acaba de separar, voy, ¡shup! Claro, Porque eh, yo por lo menos me sentí muy, muy sola. Es verdad que mis amigas me acompañaron, pero no sabían. Yo me acuerdo, mi mejor amiga me decía, tía, yo estoy aquí, lo que tú necesites, pero me cuesta mucho entender lo que estás pasando, lo que estás viviendo y no sé cómo acompañarte, ¿no? bueno, Estaba, qué bonito que por lo menos lo dijera, que no sí, sí, intentara sí, sí. rellenar el hueco con otras No, cosas que ella pensaba que... no, no. Y además ella es la mariposa de color de mi árbol de la vida, ¿no? Porque Ujú. ella como no sé qué decirte, pues hago el tonto, te canto, y por lo menos te saco una sonrisa porque hasta ese momento, ahora es otra, porque también ha pasado su proceso de maternidad. Ella va 6 meses detrás que yo, pero es lo que tú dices, como las etapas iban muy... Entonces yo en cuanto veo a alguien que está separado, así como que ¡shup! Y entonces con esta amiga mía de La Coruña me reconecté cuando ella empezó a separarse, un poco para explicarle, mira, primero probablemente pase esto, luego pase lo otro, luego te sentirás así, luego así, luego Ujú. te caga en mí 1000 veces porque dice, jolín, está pasando todo lo que tú dices. Digo, sí, es que es el proceso, es el proceso natural, ¿no? Y, y yo volví a La Coruña después de 20 años sin ir. Yo me fui con 18, muy cabreada porque mis padres me sacaron de allí y yo no quería irme Y y no ahora volví 18 además. hasta, Sí, 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 y no volví hasta el año pasado. Y el vínculo estaba intacto,
con las Qué dos. bonito. Vi a más gente, pero sobre todo con mis dos mejores amigas de ese momento, el vínculo estaba intacto. Y, por ejemplo, con la otra, que ella no tiene hijos y que no hablamos porque ella del teléfono pasa 1000 kilos, nos sentamos y como si nos hubiésemos sentado la semana anterior, 20 años, Marta, Wow. 20 años. Y nos sentamos y como si hubiese pasado una semana, o sea, fue espectacular. Pero aún así, yo sigo reconociendo a las niñas de aquel tiempo y aquellas Ya. adolescentes, ¿no? Sí, sí, Y sí. aunque yo las quiero y las acepto, pero yo he seguido una evolución y ellas han seguido otra, Ya. o están en una cosa así y en otras no. Yo a esta amiga que está separada, que ya está en otro punto, porque ya han pasado casi 2 años y ya está, es que el primer año es horroroso y el segundo ya va una O empezando a como con sacar. los bebés. Sí, 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 bueno, con los bebés son 3 años, sí. Sí, pero Quería yo imagínate lo que es. Bueno, Dime. quería yo seguir con el tema de tu separación y de, ¿llegasteis a una custodia? O sea, estáis, o sea, perdón, ¿cómo gestionasteis la custodia de vuestros hijos? Pues la custodia la tengo yo, pero es porque él no, con su horario laboral es muy complicado y no tiene Ujú. red de apoyo. O sea, él sí que intentó al inicio, pues intentar ver si sus padres podían venirse el tiempo que nos tocase o no, pero bueno, sus padres ya están más mayores, a la hora de desplazarse con el coche y todo eso lo tienen más complicado y no se pudo ser, pero su intención era la de tener la intención de los dos era la de tener una custodia compartida. Ahora mismo la tengo yo. Por Nosotros, practicidad. sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue tener el convenio porque no fue, aunque todas las rupturas son dolorosas y aunque fue dura y hubo momentos muy malos, eh, el pozo siempre era bueno, ¿sabes? Era como. Quizás gracias a todo el trabajo que habíais hecho previamente. Sí, tampoco te creas que fue un trabajo brutal, ¿eh? Que a lo mejor iríamos 5, 6, 7 sesiones, no Bueno, mucho más. pero es que hay veces que eso, Pero sí que había habido mucho trabajo de compartir durante la relación, ya, ¿sabes? O a que sea, teníais unas bases bien puestas. nos hemos querido mucho, nos hemos comunicado mucho, Ujú. siempre éramos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿sabes? Nos Ya, escuchábamos, hacíamos el ejercicio de entendernos y eso ha estado siempre. Sí que es ya. verdad que cuando estamos los dos como la espuma, pues eso puede ser la odisea en el espacio, ¿no? Sí, es el momento de Pero decir, ahora no hablamos del tema. exacto, exacto, exacto. Entonces, Cosa que nos es muy difícil hacer, cuando pero estás debemos conviviendo, entrenarlo. cuando estás conviviendo es muy complicado porque lo tienes por ahí merodeando, ¿no? Y Claro. entonces, pero en esta situación de aquí, pues es mucho más fácil. Y yo ha habido veces que me ha llamado con un tono que digo, a ti te pasa algo y me la voy a comer yo. Digo, vamos a hablar en media hora o mañana. Y lo mismo en viceversa, ¿no? Sí, Que me pregunto cómo estás, le respondo, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Porque hemos sido muy buenos amigos durante toda la relación. Entonces, claro. yo sabía que en cuanto. Y luego, ¿sabes otra cosa súper importante? Que yo hablo por mí, aunque creo que él también. Yo no decidí ser madre por amor a él. Yo a Ya. él lo escogí como padre porque Ujú. entendía que iba a ser un buen padre. Que Como es de que es hecho lo es. importante, como de hecho lo es, efectivamente. Porque yo no, aunque sea un acto de amor en sí, no era Ujú. por es lo que toca y como te quiero tanto te doy un hijo. No. Es que tú como padre me gustas y creo que lo vas a hacer muy bien si nos resolvemos las taritas que tenemos todos que resolvernos, ¿no? Todos en este mundo. Sí. Y lo hace muy bien dentro de las posibilidades que tiene. Entonces, yo sabía que en cuanto la espuma bajara, podríamos llegar a acuerdos. Entonces, nosotros firmamos el convenio estándar, fin de semana alternos, martes, jueves, tal cual, no sé cuánto, y yo digamos que al pacto que yo llegué con él es como, no somos amigos, pero esto es como si fuéramos familia. Entonces, si hay cosas que tú necesitas, se te rompe el coche, necesitas que te lleve al médico, te ingresan en el hospital, necesitas la compra por tal, necesitas que te busque a alguien para no sé qué, lo que necesites, Ujú. el apoyo está y viceversa. O sea que Sí. nosotros nos pedimos favores sin ningún tipo de problema. Y entonces el convenio, digamos que es para cuando no nos entendamos, porque podía pasar que llegase un Claro, os momento. estáis curando a futuro. Sí, porque todo está muy bien cuando los dos estamos solos, Sí, pero justo. cuando empiezan a entrar parejas, pues todo se complica. Yo por eso quizá también he hecho como un muro ahí blindado
porque bastante difícil es mi vida ya normal como Sí. para meter otro elemento. Y también te digo otra cosa, yo después de la relación con él me he dado cuenta de que yo no sirvo para convivir. No, en verdad, no sirvo, no necesito mi espacio Brillas más sola. estando sola. Sí, sí, o sea, yo podría convivir los fines de, pero yo saber que tengo mi casa y que puedo ir cuando quiera a mi casa, que es mi espacio para mí sola, Refugio. entonces si yo meto aquí a una persona ya me quedo sin eso y ya me asfixio. O sea que no es solo por proteger a mis hijos y por ahorrarme problemas, sino que yo me he dado cuenta en este proceso de maternidad y de todo que yo no estoy hecha para convivir, que no estoy para Interesante ceder tanto. porque no es lo habitual. O sea, digamos que nos venden que estaremos enteras cuando tengamos una pareja y vivamos con No. una pareja. Yo soy un naranjo completo, no una naranja, un naranjo completo, De con hecho, un todas las montón de personas naranjas. deberíamos serlo, Sí, sí. Y es que independientemente esa es otra. Yo de que cuando me tengamos separé, pareja, hijos o no. yo me blindé, o sea, aparte de porque necesitaba generar esa estructura, y esto a quien me escuche y esté separándose lo recomiendo muy mucho, yo me blindé amorosamente 2 años. No quería conocer a nadie, porque yo digo, si con el padre no ha salido bien, pero con las 850 parejas que tuve antes tampoco, porque yo estaba en novia una detrás de otra, Ujú. uno detrás de otro, y es, a ver, si 15 no te funcionan, lo mismo, nena, es que tú muy bien no estás, ¿sabes? Entonces yo necesitaba Voy blindarme, primero para mirarme a mí para poder hacerlo desde otra forma. amar desde la libertad y no Claro, desde la necesidad. Entonces, cuando yo ya me he amado a mí y he abrazado mi soledad y soy feliz estando sola, entonces estoy lista para amar a otra persona. claro. Porque entonces seré capaz de amar también desde su libertad. Y encima es desde la elección diaria, porque parece que te piden salir y ya es un para siempre. No, no. Yo elijo cada día si Sí, estoy o no estoy. ¿Y cuáles son estas son mis líneas rojas ahora? Yo no sé si dentro de 10 años voy a querer otra cosa, pero es que claro. mis hijos me ocupan tanto espacio y tanto tiempo que el poco que tengo lo quiero distribuir como yo quiera. Si Sí. meto otro elemento más, es otro elemento más al que atender, al que abastecer, Entonces entiendo que para ti el tiempo que estás sin tus hijos es totalmente bienvenido. Lo disfrutas sin ningún tipo de culpa ni remordimiento. correcto. Correcto. Además, creo que siempre ha sido así. O sea, sí, porque al final esto de que nosotros hagamos las cosas como queramos implica que yo lleve mucha más carga porque su padre tiene un horario laboral muy complicado. Entonces, sobre todo a raíz de la pandemia, él se los queda los fines de semana. Ujú. Hay fines de semana que se los lleva desde los viernes y fines de semana se los lleva desde el sábado. Entonces, tengo 1 o 2 días libres a la semana, que generalmente es uno. Y, y claro, no me da tiempo a echarlos de menos. Ya, No me da, ya. no me da. Cuando se los lleva una semana, este verano han estado una semana con él, ahora la semana que viene probablemente se vayan otra semana, bueno, cada año, ¿no? Se los lleva una Sí. o 2 semanas de vacaciones. Es maravilloso, o sea, es maravilloso volver a conectar con tus ritmos de Ujú. hambre, de sueño, de concentración. De No escucha. tienes, no tienes una alarma que te dice tienes que ir a por los niños y dices tú, pero si Claro, estoy en el mejor momento, si me ya. está quedando esto precioso y estupendo, no me cortes ahora. Pues sí, te tienes que ir porque no hay, o estás mal, a ti no sé si te ha pasado que te tienes un bajón de esos de muerte, estás hundida en la miseria, toca la alarma a las 2, te secas las lágrimas, te lavas la cara ya por tus hijas. Sí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido el día? Y tú Y tu a tristeza te la sostenerlas a metes. ellas sin poder Exacto. sostenerte a ti misma. Exacto, te la guardas en el bolsillo y dices, espérate, que ya Luego, cuando tenga un cuando hueco, cuando encuentre un hueco, pues ya te dejo vuelvo. salir otro ratico. Sí, porque además es que como se den cuenta es peor, porque ya, ¿sabes? Es un bucle ahí Más es peor. horroroso. Entonces, sí que puede ser que al inicio me diese como la pérdida de control, ¿no? De Ujú. no vas a ver, porque además nosotras nos creemos que solo nosotras sabemos hacer las cosas bien, ellos no saben. Sí. Entonces, probablemente por ahí hubiese, Se te pasó pero pronto. muy pronto, muy pronto. Es que como me he dado cuenta de que es tan necesario que yo pase tiempo sola para estar bien con el resto de la humanidad, lo exprimo mucho y lo valoro mucho. Sí. Aunque es verdad que luego vienen muy desajustados, por lo que decimos, porque las rutinas y los ritmos y las reglas en una casa no son las Sí. mismas que en la otra. Mm.
y les cuesta. Y luego otra cosa también que Probablemente pasa, también les pasará cuando lleguen allí, cuando el lleguen con problema sus es que como padres. están poco tiempo, Ya lo cogen con eh, mucha ilusión. pero ¿y cómo son los niños cuando tienen mucha ilusión? Muy Súper desbordados. positivos. Sí, y muy desbordados, están muy intensos, ¿sabes? Están Sí. high todo el tiempo y es como, shh, relax, ¿no? Entonces Ya, es difícil, para él es difícil claro. gestionarlo desde ahí porque dice, como está en poco tiempo, lo tienen todo. Y él viene de trabajar toda la semana, ¿sabes? Ya. Es su día de descanso, que él lo Vamos, disfruta mucho, que es pero es difícil. complicado. Sea como, Es se mire difícil, por donde se claro. mire. Cuando vienen después de estar una semana, vienen muchísimo mejor, Ujú. porque les ha dado Claro, porque les tiempo. ha dado tiempo al subidón, a la estabilidad y Exacto. sí, Y a incluso tener ganas de volver, a estar en su claro. casa, ¿no? Porque no deja de ser Sí, sus cosas, su casa, que la de su padre también, pero es que aquí pasan más tiempo, que ya. es lo que hay. Sí, sí, sí. Y ya No hay para más. terminar, porque ya llevamos más de una horita, Madre mía, una es que no tengo pregunta, yo el tiempo aquí. Vale, dámela. ¿qué, qué es aquello de lo que te sientes más orgullosa de haber conseguido en tu vida? Jolín. Pues ¿Cómo ya? la paz mental, sí. La paz mental, sí, sí. O sea, cuando, sí, sí, el estar, es que cuando hablan de la felicidad, ¿no? Para mí la felicidad es estar en paz conmigo misma, con Es lo que que puedes hago. tener paz mental estando triste. Claro, claro, no, pero es que la paz mental viene por aceptar todos los estados de ánimos que yo tengo. Y yo, que soy de perfil paz, de persona altamente sensible, yo en mi día puedo estar enfadada, triste, eufórica y lacrimógena en las 24 horas. Sí. Yo no sé estar en el punto medio, yo voy fluctuando de un punto a otro. Ujú, Cuando abrazas y aceptas eso, te da paz mental, porque sabes que se va a pasar, que no es nada. Yo ya he entendido que siento las cosas mucho más intensas que los demás y que eso hace que el dolor me haga sumirme en la más profunda de las tristezas, pero yo veo un amanecer y lloro, ujú. y el resto de la humanidad no. Y dices, te lo estás perdiendo. Cuando yo voy a los eventos de mis hijos, las madres me dicen, tía, que no han entrado y ya estás llorando. Dice, que ver cómo eres. Digo, ¿tú sabes lo que te estás perdiendo? Tú sabes lo que tú te estás perdiendo porque la intensidad con la que yo vivo esto es felicidad pura y dura. Sí, De decir, mira a mi hijo cómo está pasando de etapa, cómo está haciendo un logro, directo cómo al está alma. cerrando. Ujú, Entonces, para mí, aceptarme como soy, la vida que yo he elegido y que yo he decidido, me da mucha paz, a pesar de que me estresa mucho ser autónoma y esa incertidumbre y ese todo, porque además yo no tengo el sustento, porque bueno, yo creo que tu marido tiene un trabajo con lo sí, cual entra un sueldo sí, fijo al mes que da para pagar, que necesitas el tuyo para vivir, por supuesto, sí, sí, pero con claro, aquel claro. se sobrevive. Pero yo tener que generar ese contante de dinero para poder sacar a mi familia adelante es lo único que me quita la paz. Porque además yo no quiero dejar de trabajar en lo que estoy haciendo, porque Ya. trabajo a través de lo que soy. Porque a la vez Y también te da paz estar trabajando en eso. correcto, correcto. Es Te da todo. inseguridad, pero tienes paz. Sí, es que la libertad se paga y la paz se paga y se paga con esa incertidumbre y pagando un mogollón de impuestos. Pero para mí lo mejor ha sido eso, volver a conseguir la paz Pues mental. me encanta, Mar. Ha sido súper enriquecedora hasta ahora. Ay, Podríamos estar espero hablando que no toda la haya sido mañana, lo sé. mucho rollo, lo siento mucho. No, 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 no. Todo muy interesante. Y además hay vidas y cositas que digo, ojo, esto es interesante para más podcasts en el futuro. Sí, 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 es que hay mucha tela que cortar Sí, en muchos sí. aspectos. La Bueno, maternidad yo muy tiene agradecida, muchos ¿eh? aspectos. Sí, yo te agradezco ¿Quieres? mucho eso, que le des la voz a la maternidad, a la real, como hiciste Sí. con el libro, que efectivamente ahí estaban todos los testimonios de, bueno, que será una muestra, ¿eh? Porque habrá muchos más colores en la Claro, paleta de está la muy maternidad. sesgada. Es un Sí, libro está muy metida mi forma en de... tu Claro, paleta es- de maternidad. exacto. Seguro que se puede escribir muchos más. Entonces es muy Bueno, bonito que cada madre pueda sacar su trozo de arte como pueda, mm, exponiendo su propia realidad, porque hay mm, muchísimas y todas son igual de válidas. sí, 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 completamente, completamente. Esa es otra cosa que se aprende en la maternidad, no Sí. juzgar a las otras madres porque... Dime.
¿Dónde podrían encontrarte mujeres que hayan conectado contigo y que les, pues oye, que estén pasando por un proceso de separación o que quieran pasarlo y que digan, oye, pues me gustaría que Mar me acompañara en el proceso, igual que tú has acompañado a tu amiga Bueno, de... no, acompaña un montón, ¿eh? O sea, Bueno, sí, quiero a todas tus decir amigas que has que tengo, acompañado. sí, que es que además voy como las locas. Mira, realmente yo la parte laboral la llevo desde LinkedIn y Instagram con la cuenta que se llama Influye Talento y Desarrollo, que esa es la parte profesional y que ahí también está el tema del coaching y que, bueno, yo ahora voy a profundizar más en todo lo que tiene que ver con las heridas emocionales, ¿no? Y Ujú. acompañar en ese. Yo siempre me defino laboralmente como una facilitadora en procesos de cambio, porque acompaño en cualquier proceso de cambio que uno por sí mismo esté viviendo. Me has presentado como Mar Pérez Veladiez, pero yo soy Mar Veladiez Pérez, porque cuando fui madre me cambié el orden de apellidos. Sí, en Instagram no lo he cambiado, correcto. Fíjate que yo te tengo grabada como Marbella 10. Y cuando, porque además el Pérez, digo, es que el Pérez es más común. Digo, entonces me gusta más el Vela 10. Entonces yo, Mar Vela 10, yo te ubico. Y cuando estábamos hablando por Instagram para acordar el Preparándolo. podcast, dije, ay, pues si es Mar Pérez Vela 10, voy a presentarla bien. Pues no, me habías presentado bien como Marvel 10 porque efectivamente yo no quería que mis hijos llevaran el Pérez. ¿El Pérez qué? Nada, arroz pegado, Vela 10, mucho más bonito, mucho más Y te original y así cambiaste que el estoy apellido esperando que. entonces. Sí, sí, me cambié el orden de apellidos. Sí, Mm, me hice el change y además me lo dieron justo cuando nació mi hijo mayor, que tiene muy bien, Mar. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu Gracias trabajo. a ti por abrirte en canal, que sé que no es fácil. Pues, agradecida yo también por este espacio. Bueno, te Y mando un muchas abrazo. gracias a todas las personas que hayan llegado hasta aquí. Gracias por asomaros a este nuevo capítulo de Asómate y espero veros en el próximo.